5, fracciones tercera, 19ª, 23ª, 28ª y 34ª. 6, 146, fracciones cuarta, séptima, octava, novena, décima, 13ª, 16ª, 19ª, 20ª y 23ª. 147, fracciones primera, tercera y séptima. 148, fracciones cuarta, quinta, novena y 12ª. 149, fracciones primera y quinta. 151, fracción segunda. 152, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 167, fracciones quinta y sexta. 171, 183, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Acuerdo INCG 188-2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2020-2021, Acuerdo INCG 189-2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. El calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado mediante Acuerdo INCG 53-2020. Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo distrital y municipal del proceso electoral para la elección de diputados e integrantes de ayuntamientos 2021, aprobados mediante Acuerdo INCG 69-2021. Secretario, para dar cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Con gusto, señora presidenta. Señora presidenta, le informo que de conformidad con los artículos 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, 157 y 164 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 6 del presente mes y año y obran en mi poder los ajustes de las convocatorias respectivas. Con el permiso de las y los presentes, procedo en este momento a verificar la licencia de asistencia. Adela Ramos Sánchez, presidenta del Consejo. Presidente. Leticia Rodríguez Morales, consejera propietaria número 1. Presente. Karina Cedillo Arenas, consejera propietaria número 2. Presente. Karina Ramírez Chavarría, consejera propietaria número 3. Presente. Rodolfo Hernández Mendoza, consejero propietario número 4. Presente. Jesús Manuel Aguilar Herrera, consejero propietario número 5. Presente. Benjamín Ojeda Hernández, consejero propietario número 6. Presente. Eunice Herrera Trejo, representante propietaria del PRI. Presente. Aida Isidro Delgado, representante propietaria del Partido Encuentro Solidario. Presente. Mariel Ortiz Ortega, representante propietaria del Partido Redes Sociales Progresistas. Presente. Miguel Martínez Rodríguez, representante suplente de Fuerza por México. Presente. Claudia Estrada Borbón, representante propietaria del Partido Nueva Alianza. Presente. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que, para que los consejos municipales puedan sancionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que debe estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 23ª, 146, fracción séptima, 148, fracción quinta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 4 representantes de partidos propietarios y un suplente, y el de la voz, por lo que es presente declarar la existencia del quórum legal. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este consejo al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez que se ha realizado la lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría del quórum legal con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracción quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 12 horas con 10 minutos,
de este 8 de junio de 2021, declaro el inicio de la tercera sesión extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral 125 Tonalá. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, informe a los integrantes de este Consejo el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en orden del día corresponde a toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso. Gracias, señor secretario. Como no tenemos a nadie que tome protesta en esta sesión, se da por visto el punto y pasamos al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora secretaria. El siguiente punto corresponde a lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señora presidenta, me permito informar que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con su debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, de lectura al orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del día del orden del día son los siguientes. Punto número 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2. Declaratorios del inicio de la sesión. Punto número 3. Toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal de la Junta Municipal en su caso. Punto número 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 5. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en el Consejo. Punto número 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Punto número 7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben ser instalados para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Punto número 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas. Punto número 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes de este Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas y asignación de las funciones. Punto número 10. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en la que se realizará el recuento de los votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de los votos. Punto número 11. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de la acreditación e institución de representantes de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes entre los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Punto número 12. Asuntos generales. Punto número 13. Clausura de la sesión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario o algún punto que consideren dentro del orden del día en asuntos generales? Okay. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunta a la representación de las candidaturas si existe alguna representación que no tolera el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifiesta expresamente. Ahora pregunto, señoras y señores consejeros, someto a su condición el orden del día. Por favor, quienes estén a favor, fírmanse levantando la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este municipio. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, de lectura al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde a presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el análisis de la presidencia ya fue presentado en la reunión de trabajo y hemos acordado que se llevará a cabo el recuento de una sola casilla.
El documento va en relación de las 10 casillas que ya se habían enumerado con causales para llevar recuento. Al final acordamos que solamente la 2247 contigua a una se va a presentar, y ese sería la contigua atrás, perdón, sí, sería la única que se va a recontar, y lo anexaríamos ese documento que es una hoja con la lista en la sesión. Entonces se tiene por presentado el informe y pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto es el relativo a presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación sea objeto de recuento de votos por alguna de las opciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, señor secretario. Bueno, ya en el acuerdo no se les fue remitido con anterioridad, pero porque no sabíamos qué es lo que se iba a acordar. En estos momentos ya el acuerdo tiene solamente la casilla que estamos determinando, que será la 2247 contigua 3, como un recuento parcial de esa casilla, y entonces ese sería en el sentido en que tendríamos que aprobar el acuerdo, ¿no? Para que el secretario lo someta a votación y ya quede, y ya nada más se los presentamos en un momento. Pregunta a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no tenga el consenso para aprobación de dicho acuerdo. Ahora pregunta a los consejeros y consejeras quienes estén por aprobación del acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado con el consenso de los representantes de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales de este Consejo Municipal. Gracias, sería el número 8, ahorita se los pasamos a firma y se anexa también al cuerpo del acta. Podemos dar lectura entonces al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día es el relativo a el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Debido a que no tendremos un recuento, no tendremos grupos de trabajo, se da por visto el punto de que no aplica en nuestro caso. Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde a análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitan espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo por el recuento de votos en la parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo. En el mismo sentido, no se aprobará ningún acuerdo por no haber grupos de trabajo en este consejo municipal. Y daríamos lectura al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde a análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de casillas y asignación de las funciones. Gracias, señor secretario. Damos por visto el punto en razón de no tener grupos de trabajo para anexar al personal responsable. Y pasamos al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para instalaciones de grupos de trabajo en la sede de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. En el mismo sentido, señoras y señores de este consejo, informo que se da por visto el punto en razón de no tener grupos de trabajo para este consejo. Y pasaríamos al siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día es el informe de la presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos y en su caso de las candidaturas independientes entre los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Informo a ustedes que en este caso igual no es necesario aprobar ningún acuerdo y se da por presentado. Pasaríamos al siguiente punto en el orden del día.
Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto en el orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. Y de conformidad con el artículo 152 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto si tienen algún punto que tratar o adicionar en este punto. Ya que no hay ninguna observación, también se tiene por presentado y se pasaría el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente y último punto en el orden del día corresponde a clausura de la sesión. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo. Una vez que fueron agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la tercera sesión extraordinaria de este consejo municipal, siendo las 12 horas con 21 minutos del 8 de junio de 2021. Agradeciendo a todos ustedes su asistencia y su participación. Gracias. Muchas gracias.